Hola, soy Larisa y les explicaré las funciones más importantes del menú de datos de R-Commander. Empezaremos con introducción de datos desde cero, importación de datos, filtración, cálculos nuevos, etc. Empezaremos abriendo R-Commander, buscándolo en los paquetes de RStudio. Nos vamos a paquetes, buscamos como RCMDR y lo abrimos. Esperamos a que abra nuestra ventana en la que trabajaremos con R-Commander. Una base de datos desde cero se crea entrando primero al menú de datos. Después daremos clic en el primer submenú que nos aparece llamado Nuevo conjunto de datos. Le pondremos el nombre al documento. Yo le pondré desde conjunto desde cero. Teniendo en cuenta que se pueden usar mayúsculas y números, pero no se pueden poner espacios en los nombres. Aceptamos y nos va a abrir nuestra nueva base de datos en donde podemos añadir las columnas y filas que queramos. Hasta arriba en el primer renglón, bueno, en el renglón 0 nos aparecerá variable 1, variable 2, variable 3 y podemos empezar a crear nuestra tabla. Hay NAs ya que no hemos asignado valores a estos datos. Para importar datos a R-Commander, primero debes saber el tipo de formato que tiene tu base de datos. Después, dependiendo del formato, es la forma en cómo se va a importar. Debes tener conocimientos básicos de estadística descriptiva univariada para trabajar con R-Commander en general. Y por último, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de formatos y eso complica la importación. Pero si tienes complicaciones, puedes editar el formato por uno que sí sepas importar. Empecemos con el primer submenú largo llamado importar datos. Y la primera función de este submenú es desde archivos de texto, portapapeles y URLs. Yo tomé un análisis de varianza llamado flores, en donde 120 flores decorativas son expuestas a diferentes condiciones experimentales, definidas por cantidad de agua del recipiente, origen de agua y antipirético. Transcurrido un cierto periodo de tiempo, se ha recogido la valoración de sus aspectos en una escala del 1 al 10. Y bueno, yo este documento lo tengo en mis documentos, en mi carpeta llamada software, en mi archivo local. Aquí podemos ver que el tipo de documento es de texto y al abrirlo me abre el bloc de notas en donde puedo ver la identificación, el tipo de flor, que son 3 las que hay: dalmacia, crisantemo y clavel, vaso, grupo, tratamiento, etc. Entonces, veamos que están separadas por tabuladores. Eso es importante. Y que hasta arriba están las variables en la primera fila. Dicho esto, podemos empezar a importar los datos. Y por cierto, esta encuesta, este experimento lo tomé de una página en donde se hacen varios experimentos y todos son para que los descargues y hagas su análisis estadístico. Procedemos a los datos, accedemos al menú de datos, abrimos el submenú importar desde archivo de texto, portapapeles y URL. Le ponemos el nombre, los llamaré desde texto. Nombre de las variables en el archivo, si las tiene. Indicador de datos ausentes. Los datos que no estén puestos tendrán un NA. Localización del archivo de datos. Está en mi sistema de archivo local, como dije. Está en mi carpeta de software 3.
El separador de campos, dijimos que son tabuladores. Y el carácter decimal es cómo se separan los decimales de los números en nuestro archivo. Y pues podemos ver que tiene puntos decimales. Entonces es punto. Aceptar. Este conjunto ya lo tengo guardado, entonces lo quiero sobreescribir. Sí. Busco el de flores y le doy aceptar. Aquí podemos ver en visualización de conjunto de datos que ya me abrió toda mi base de datos acomodada. Hasta arriba está en el renglón, en el primer renglón aparecen las variables y es todo. Ya importamos nuestro archivo desde texto. Ahora tengo un archivo de Excel con el cual vamos a trabajar casi todo el video. Se llama ventas y este lo vamos a importar yéndonos a datos, accedemos a importar datos desde el archivo de Excel, elegimos un nombre, lo llamaré desde Excel. El nombre de las variables en la primera fila de la hoja de cálculo, veamos. Sí, está en la primera fila nuestras variables. Ahora todo lo demás ya está puesto. Entonces lo aceptamos y buscamos nuestro documento de Excel. Lo aceptamos, le ponemos a abrir. Y listo. Quedó nuestra hoja de cálculo. Casi igual como la tenemos en Excel, así que no hay mucho. Ahora, en el segundo submenú que veremos se llama conjunto de datos activo. El conjunto de datos activo es el documento que está abierto en esta sección llamada conjunto de datos. Le damos clic y aquí nos aparecen todos nuestros conjuntos de datos que podemos elegir. Yo elegiré el de desde texto y ahora podemos empezar a trabajar con filtración de datos en el conjunto. Ahora empezaremos a trabajar con la función filtrar del submenú conjunto de datos activo. Entraremos a... Antes quiero decir que cada vez que abres un conjunto de datos nuevo, RStudio te mandará una nota diciendo que el conjunto de datos tiene X número de filas y Y número de columnas. En este caso, nuestra base de datos tiene 23 filas y 6 columnas. Ahora veremos la función filtrar. Entraremos al submenú conjunto de datos activo. Buscamos la función filtrar del filtrar el conjunto de datos activo. Primero que nada debemos quitar la palomita de hasta arriba que dice incluir todas las variables, ya que por eso queremos filtrarlo. Ahora elegiremos las variables que queremos en nuestra base de datos filtrada. Yo elegiré agente de ventas, agente de ventas, monto alcanzado, monto previsto y región. Ahora nos pedirá que si el nuevo conjunto de datos tendrá el mismo nombre o queremos cambiarlo para hacer una nueva base de datos. Yo lo dejaré así para que se sobreescriba. Le daré a aceptar. Aquí me manda un
un cuadro que dice que el conjunto de datos desde Excel ya existe y si lo quiero sobreescribir, le diré que sí para llamarlo igual. Y ahora esta base de datos tiene 23 filas y 4 columnas. Ahora veremos en visualizar conjunto de datos activo. Vemos que ahora es más pequeña nuestra tabla y tenemos solo 4 variables en el cual agente de ventas es un factor, monto alcanzado es una variable numérica igual que monto previsto y región es un factor. Le pondremos salir. La segunda función que veremos del submenú es la función ordenar, la cual pues nos ordena nuestra base de datos en el campo que queramos. Nos vamos a datos, conjunto de datos activo, ordenar el conjunto de datos activo y depende de nuestra variable que elijamos para ordenar, una o varias, yo elegiré solo una. Así nos ordenará nuestra base de datos, pero dependiendo si es un factor como agente de ventas y región, nos marcará que como es un factor nos ordenará de A a la Z si es creciente y si es decreciente nos marcará de la Z a la A. Bueno, no las ordenará. Y si es monto alcanzado o monto previsto es una variable numérica, entonces creciente y decreciente, pues ya saben lo que es. El nombre no del conjunto de datos, queremos que se sobreescriba otra vez o no, yo le daré que sí. Sobreescribir, sí. Voy a ordenar por monto alcanzado. Ahora nuestra visualización de datos nos marca que ya está ordenado nuestro conjunto de datos en forma ascendente, dependiendo del monto alcanzado de cada agente de ventas. Vemos que el menor es Juan Carlos Jiménez en Brasil y el mayor igual es Juan Carlos Jiménez con 350.300 en Guatemala. Lo cerraremos y ahora la última función que veremos será la de variables. Esta es una que se utiliza más en bases de datos grandes, ya que nos enviará a RStudio el nombre de todas las variables que tenga nuestra base de datos. Entramos a datos, conjunto de datos activo y variables del conjunto de datos activo. Entonces aquí podemos ver que RStudio nos manda el mensaje de todas las variables que tiene nuestra base de datos. Y pasando a la siguiente diapositiva, que es el submenú, modificar variables del conjunto de datos activo. Este es el último submenú del menú datos y
tiene varias funciones también. La primera es calcular una nueva variable. Al tener una base de datos, normalmente agregamos o eliminamos nuevas variables, nuevas columnas, para que esté actualizada esta base de datos. Entonces, para calcular una nueva variable, nos iremos a datos, modificar variables del conjunto de datos activo, y la segunda función dice calcular una nueva variable. Aquí podemos expresar la función que nosotros queramos para esa nueva variable. Yo lo haré con monto previsto, doble clic, menos monto alcanzado. Y esta nueva variable la llamaré diferencia dif de montos. Entonces la expresión ya la dimos. Tiene a dos variables de esta base de datos incluidas, al monto previsto y monto alcanzado, y se llamará diferencia de montos. Aceptar. Al visualizar el conjunto de datos, nos podemos dar cuenta que si el monto previsto es menor al monto alcanzado, entonces la diferencia de montos será negativo. Pero si el monto alcanzado es menor al previsto, entonces será positivo. Ya que lo pusimos en esa diferencia, poniendo primero el monto alcanzado y luego el previsto, creo que causaría un poco de conflicto ver que es positiva cuando en realidad previeron más dinero del que alcanzaron. Entonces, ya que nos dimos cuenta de este detalle, podemos ir a datos, modificar variables del conjunto activo y eliminar variables. Aquí nos aparecerán todas las variables que tiene nuestra base de datos y elegiremos diferencia de montos. Aceptar. Diferencia de montos. Borrar. Sí. Aceptar. Ahora, ya que la eliminamos, calcularemos la nueva variable, pero ahora sí bien. Nos aparece la última que hicimos, pero borraremos esta. Y ahora el previsto menos el monto alcanzado menos el monto previsto. Aceptar. Modificar. Una variable. Ahí está. Ahora sí, al visualizar el nuevo conjunto, nos marcará que al pedir la diferencia de montos, nuestra variable será negativa cuando el monto previsto, el que se pensó que se tendría, no fue alcanzado, y si ganan más de lo que previeron, entonces será positivo. Ahora, al trabajar con bases de datos muy extensas, nos podemos llegar a perder a mitad de toda la base de datos y no saber en qué fila estamos. Entonces aparece en datos y en conjunto de datos activo, el penúltimo, una función en la que dice filtrar, seleccionar conjunto, revisar. No, perdón. En la de modificar variables de conjunto de datos activo, en el último,
Pondremos añadir números de observaciones al conjunto de datos. Podemos ver que solito se pone el nombre de ops number y aquí ya nos aparecen el número de filas que tenemos. Y estos al ser números, al hacer cosas de estadística, nos marca la variable como variable numérica, pero nosotros normalmente lo tomamos como factor. Entonces, podemos modificar la variable y convertirla de numérica a factor y viceversa. Nos vamos a datos, modificar variables de conjunto de datos activo y convertir variable numérica en factor. Solo nos aparecerán las numéricas, ya que los de factores pues no se pueden volver a factores porque ya son factores. Entonces elegiremos ops number y los niveles del factor son el nombre de las celdas, por así decirlo, de las bases de datos. Entonces pondremos que utilizar números nada más y lo seguiremos llamando igual, ya que si le cambiamos el nombre, solo nos hará una nueva y dejará la de ops number igual como numérico. Le damos a aceptar y vamos a sobreescribirla así. Y ahora ya cuenta como factor ops number. Lo podemos ver yéndonos a datos. Y después por ejemplo, tipificar variables, que está en modificar variables del conjunto de datos activo. Solo se puede hacer con variables numéricas. Entonces, ya que ops number no es numérico, es un factor, ya no nos aparece en el menú para tipificar las variables. Le daré cancelar. Y bueno, hasta aquí llega mi tema de menú de datos. Gracias.